Bueno, queremos en este rato ayudarles a entender lo que está pasando con este momento puntual de la historia política chilena, con la reciente y clara victoria de José Antonio Kast en la segunda vuelta, y para ello hemos convocado esta mañana y le agradecemos muchísimo a la socióloga y directora del Núcleo Milenio sobre Crisis Políticas en América Latina, la profesora Stephanie Allende. Stephanie, muy buenos días, gracias por este tiempo con nuestros auditores, auditoras y televidentes. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, quería partir por preguntar lo siguiente, ya que una de tus líneas de investigación tiene que ver con las derechas. Llamó la atención para bien, me da la impresión de que generó una suerte de valoración transversal la moderación del discurso del candidato ganador luego de conocido el resultado. Haciendo un llamado a la moderación, a una convocatoria amplia, valorando adversarios políticos. Eso en las primeras horas, pero luego tenemos estas otras señales, ¿no? Va ahora a reunirse con Milei. Hay ayer un pronunciamiento del presidente Trump donde dice, él es mi candidato. Y bueno, lo que ha ocurrido ahora con el conocimiento de que durante los próximos días podría haber una llamada con el primer ministro israelí Netanyahu. Bueno, no podemos predecir el futuro, Stephanie, pero con estas señales que te doy que parecen contradictorias, ¿cómo situarías en los primeros pasos de Kast? Bueno, lo primero es que estamos seguros que no se trata de un voto ideológico que Kast recibió. Fue demasiado amplio como para expresar posiciones ideológicas de casi el 60% del electorado chileno. Pero no significa que el proyecto que esté detrás no sea ideológico, ¿ya? Eso sería como la primera idea. Obviamente que el foco está puesto en un ciclo político que terminó, que ha sido bastante mal evaluado. Me refiero al balance del gobierno de Gabriel Boric, y por lo tanto frente a esto la idea es ofrecer al país respuestas creíbles en estas diferentes emergencias que se mencionan, ¿no? Entonces, esto en sí es un mensaje desideologizado, centrado en problemas sociales que se quieren solucionar, y que dejó de lado, como sabemos, durante la campaña y como dijiste también, ¿no? Sí. Toda la dimensión, perdón, toda la dimensión de la batalla cultural, los marcadores más ideológicos que había tenido este programa. Sin embargo, Kast no deja de posicionarse o de estar cerca ideológicamente de una familia política de derecha más radical que defiende ciertas ideas y que se expresa a través de diferentes liderazgos a nivel internacional y a nivel regional, como el de Milei, el de Meloni, etc. Y que implica igual un ecosistema bastante diverso, ¿no? Como que uno no puede tampoco asimilar enteramente Meloni, Milei, Bukele. Son expresiones distintas que nacen dentro de un contexto. Entonces, lo que podríamos decir es que hay una cercanía ideológica de este proyecto con el proyecto de estos líderes más radicales, sin lugar a dudas. Ahí hay un conservadurismo radical en el Partido Republicano que es bien conocido, que forma parte un poco del núcleo ideológico del proyecto, y esto recuerda a su vez expresiones políticas en Europa, principalmente porque con Milei hay una dimensión... Milei, por supuesto que el conservadurismo no está para nada ausente de la Libertad Avanza, pero el sello es el libertarianismo y es el sello principal, ¿no? Además de líderes que tienen naturalezas bien distintas, ¿no? Uno más disruptivo, casi más institucional. Pero hay como puntos de conexión con otros partidos a nivel internacional, como por ejemplo el partido húngaro Fidesz, que es un partido ultraconservador y que es también nacionalista, que es el partido de Orbán, ¿no? Entonces, ahí ese conservadurismo nacional, la defensa de la soberanía, la centralidad de la familia, las políticas migratorias restrictivas, este tipo de planteamiento conecta bastante bien con lo que defiende el Partido Republicano una vez más, en su posicionamiento ideológico que está un poco
que no está tan expresado actualmente en lo que parece que va a ser este gobierno, que va a ser un gobierno más pragmático en el fondo, ¿no? Pero no Sí. deja de haber una vez más un proyecto ideológico detrás. Otro ejemplo es el partido de Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, ¿no? Ahí uno tiene un poco la misma comparación que puede hacer. Y de hecho, ahí hay una comparación adicional. Meloni ha tenido mensajes muy claros de derecha en torno también a los mismos temas que mencionaba en el caso de Fidesz, ¿no? Nacionalismo, la lucha contra la inmigración irregular, etcétera, pero al mismo tiempo ha demostrado también mucho pragmatismo en la forma de llevar el gobierno, ha también demostrado una capacidad de articular dentro de una coalición, bueno, no es el mismo sistema político sin lugar a dudas, pero no, ha tenido mucha habilidad como líder, ¿no? De una coalición de derecha a la cual ha logrado dar coherencia en que están Hermanos de Italia, la Lega, Forza Italia, etcétera. Y a pesar de esta diversidad de derechas que están en esta coalición, ha logrado encontrar mínimos comunes, que un poco el objetivo que entiendo que se está buscando también en el gobierno de Kast. Comparten un marco ideológico similar, el conservadurismo es uno de los ejes, y por lo tanto han tenido muy pocos conflictos estructurales como coalición. Sí. Meloni ha demostrado también tener un liderazgo muy claro, muy dominante sobre la coalición, y esto tengo entendido que hacia este tipo de modelo se está mirando. Por lo tanto, tendríamos, por un lado, para sintetizar, un electorado poco ideológico en su elección de José Antonio Kast, que espera una solución muy concreta a problemas que son estas urgencias sociales, ¿no? Tendríamos obviamente un partido político que defiende, que no tiene una dimensión identitaria, ideológica innegable y que no ha negado, de hecho, pero al mismo tiempo digamos, la necesidad de responder a un electorado que no está buscando este tipo de planteamiento o de tipo identitario ni ideológico, sino que más bien está buscando gobernabilidad, está buscando ver una unidad en torno a un proyecto que busca resolver muchos problemas que quedaron pendientes. Sí. Eso sería un poco el análisis. Sí, Stephanie, déjame poner alguna duda, no porque no creas lo que dices, sino para que le demos una vuelta, ¿no? Tú haces el señalamiento de un gobierno pragmático. Ahí está el caso de Meloni. Yo decía, o decíamos acá en la radio, en campaña con un discurso antimigrantes más o menos parecido al que escuchamos en el caso de Kast, pero luego en el gobierno legalizando casi 1 millón de migrantes porque Italia necesita mano de obra, ¿no? Bueno, pragmático. Pero ¿por qué me viene la duda? Porque el gesto de ir a ver a Milei 48 horas después del triunfo no es un gesto en rigor necesario. O sea, hay una tradición de Estado que el presidente chileno electo visita Buenos Aires primero que cualquier otra ciudad, pero ganó anteayer, no ha asumido aún, ¿no? Pero además se señala que iría, esto es muy, digo, hipotético, pero se señala, ¿no?, que iría a conversar con José Luis Daza para que eventualmente asuma el Ministerio de Hacienda del gobierno chileno. Asesor de un gobierno cuyo presidente dice, entre otras cosas, que el Estado no es parte del problema, sino que es el problema, que estamos en el Estado para destruirlo por dentro, y así sucesivamente, ¿no? Afirmaciones que distan un poco de lo que uno podría entender como un gobierno pragmático o de lo que uno podría interpretar como el mandato que la ciudadanía le dio al presidente electo. Bueno, ¿cómo ves aquello? Solamente lo puedo mencionar en calidad de señal, ¿no? El hecho de que mientras estamos conversando, José Antonio Kast va rumbo a Buenos Aires. Sí, a ver, yo creo que, dependiendo de la receta en la que uno cree para resolver ciertos temas económicos como la desaceleración de la economía, digamos, ¿no? Hay economistas que piensan, para bien o para mal, que la economía necesita un cambio estructural y que por lo tanto hay ciertas recetas que funcionaron en Argentina. Por supuesto que la situación económica de Argentina no tiene nada que ver con la situación de Chile, pero
supongo que no se pretende aplicar la misma doctrina del shock que la que se está aplicando en Argentina, en Chile. Ahora, igual el concepto de shock económico lo usó el mismo José Antonio Kast 2 días antes de la segunda vuelta. El tema, la gran pregunta, y estoy concuerdo contigo, es lo que se debe entender por esas palabras, digamos, ¿no? Porque el shock a la chilena no tiene por qué ser lo mismo que pasó en Argentina, pero sin lugar a dudas que se viene un gobierno más ultraliberal, sin lugar a dudas. Y esto se supone que busca resolver el tema de relanzar la economía, relanzar las inversiones, etc. La gran incógnita es qué significa esto en términos también de recortes y de programas sociales. Eso estoy muy de acuerdo con eso. Pero yo no creo que vaya en contra de la idea del eventual, digamos, de tratar de respetar el mandato que le dio el pueblo a José Antonio Kast, porque precisamente lo que se trata de hacer de esta forma es relanzar la economía. Ahora, que esto corresponda a una línea ideológica que dice adiós al socialismo del siglo XXI, sin lugar a dudas. Ahí hay una línea clara y el hecho de reconocerse dentro de un grupo de presidentes de derecha que asumieron hace relativamente poco en la región, y esto en sí es efectivamente algo que uno podría considerar como ideológico, pero que busca al mismo tiempo resolver ciertos problemas, ¿no? Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es qué tipo si va a haber recorte al gasto público, qué forma va a tener, y esta reunión que busca concretamente, digamos, ¿no? Eso es una pregunta muy, muy válida. Pero creo, por eso para cerrar sobre el tema ideológico, que es también un proyecto que vuelve a conectar con un poco el origen la raíz ideológica del gremialismo, ¿no? Tenemos bueno, todo el tema de la recuperación, de la restauración, remite a una tradición ideológica chilena, digamos, ¿no? De la doctrina gremialista de la subsidiariedad del Estado. Y esta subsidiariedad es mucho menos, vamos a decir, ultraliberal que lo que parece proponer Milei. La subsidiariedad igual no deja de ser muy, muy liberal, pero contempla también o le otorga algún rol al Estado para focalizar el gasto social. Eso hay que también tomarlo en cuenta. Lo que nos podemos preguntar es qué forma va a tomar esto en Chile, ¿no? En el ámbito económico, Kast promueve una agenda enfocada en rebajar los impuestos, contener el gasto público, aplicar criterios de eficiencia en las políticas sociales. ¿Qué significa eso concretamente? Fomentar la inversión privada, recuperar la confianza de los mercados, reactivar el crecimiento. Bueno, se supone que esto, la idea es que esto termine beneficiando al conjunto de la sociedad, pero esto será o no será, hay que ver cuáles son las medidas concretamente que se van a tomar. No me apresuraría en sacar conclusiones de la reunión con Milei hasta ver exactamente lo que se va a hacer en Chile, pero efectivamente se da una suerte de viraje mucho más liberal aún de lo que tenía Chile en materias económicas, sin lugar a dudas. Sí, pues. Stephanie, recordar que estamos conversando con la profesora Stephanie Alenda. ¿Cómo ves el posicionamiento de un gobierno de estas características en el contexto particular de Chile, teniendo en consideración que no ocurre siempre, pero sí ocurre por lo general, que este tipo de gobiernos llegan en momentos de grandes crisis de los países, ¿no? Pienso en la crisis de seguridad en El Salvador, que era una crisis súper grave. Pienso en un Brasil con una presidenta destituida y un eventual contendiente encarcelado, circunstancias que fueron fundamentales para el triunfo de Bolsonaro. Pienso en la crisis política y económica que tenía la Argentina, pero que en Chile, más allá de las narrativas, y yo sé que ahí puede haber opiniones, matices, pero no tenemos hoy por hoy una situación de la misma gravedad que las tres que yo describí previamente, ¿no?
Y lo digo porque muchas veces cuando hay crisis el mensaje de los líderes que llegan a resolver es pedirle al pueblo que se apriete el cinturón, que tenga paciencia o cosas por el estilo. Bueno, ¿cómo ves aquello aplicado a la situación concreta que está viviendo Chile, digo yo, para efectos de cuánto le puede pedir el presidente a su pueblo, ¿no? O al pueblo de Chile? Claro, en eso tienes toda la razón. Hay una tendencia a sobredimensionar la crisis de parte de republicanos que está viviendo Chile. De hecho, nosotros eso lo medimos en una encuesta que sigue en curso a los cuadros dirigenciales del Partido Republicano, entre otros, estamos encuestando en Chile Vamos, en que tienden a pensar mucho más que los demás cuadros dirigenciales de la derecha que el país está en una crisis terminal, ¿no? Es una percepción de país en decadencia. Cuando el país está con necesidad de una reactivación económica, pero efectivamente los resultados distan muchos de ser resultados desastrosos, y ahí están a la vista, hay datos objetivos. Entonces, por eso que decía también que las medidas deberían ser acordes al diagnóstico y adaptadas a la situación chilena. Por eso no sacaría conclusiones apresuradas de una reunión con Milei pensando que van a tratar de aplicar exactamente la misma doctrina del shock que se está aplicando en Argentina, en Chile. Sería bastante cuestionable y no tendría mucho sentido por lo que mencionas. Entonces, es cierto que hay ahí unas incógnitas sobre las medidas concretas. Igual los republicanos han dicho que no iban a tocar varios beneficios, bueno, la PGU, varios beneficios sociales, las 40 horas, etcétera. Pero hay que ver concretamente cómo eso se plasma en políticas muy concretas. Antes de decir, están tomando medidas que están totalmente desajustadas en relación a lo que es la situación objetiva del país, digamos, ¿no? Sí. Ahora, hasta donde tú logras ver y hasta donde han investigado en el núcleo y en tu trabajo académico, Stephanie, este diagnóstico de que el país está en crisis, ¿obedece a convicciones o a estrategia electoral? Lo digo porque del diagnóstico depende de recetar un analgésico o una operación con anestesia total. No, yo tendería a pensar que son convicciones. Convicciones, son percepciones. Nosotros teníamos una pregunta que invitaba a los cuadros dirigenciales a estimar si Chile estaba en decadencia, había opciones, menos drásticas, ¿no? Me acuerdo cuáles eran. Y la mayoría, una vez más, opinaban que era realmente la decadencia. Yo creo que esto se debe también a una percepción muy negativa de lo que fue el gobierno de Gabriel Boric y de lo que ellos perciben como políticas de izquierda radical, ¿no? Entonces, sobre esta percepción relativa al gobierno se construye también una idea de que el país poco menos que está a la deriva, y el problema es que si se toman decisiones en función de esa percepción hay un problema, sin lugar a dudas. Pero por otro lado, una vez más hay que ver un poco cuáles son las conclusiones que se van sacando, que se irán sacando cuando se anuncien mucho más concretamente cuáles van a ser las políticas concretamente, ¿no? Bueno, tenemos mucho para seguir viendo, reflexionando, conversando. Por de pronto queremos agradecer a la profesora Stephanie Allenda, siempre tan gentil además con nuestro medio. Muchas gracias, Stephanie, que tengas una buena semana por este tiempo y por estas reflexiones. Muchas gracias, Patricio. Vamos a ir un breve alto y a la vuelta a nuestro panel de conversación para seguir hablando de este y otros temas en este acontecido Chile de fines del 2025. La clase de marketing digital de hoy tendrá por tema identidad en Internet. Cómo agregarle valor a tus contenidos en redes sociales.